Hay un tesoro que casi nadie busca, pero sigue vivo en la memoria, esas cenas mexicanas de noche que perfumaban la casa y juntaban a todos alrededor del calor. Nacieron del ingenio, de la necesidad y de las horas sin prisa frente al fogón. Con el tiempo, muchas se fueron borrando, como si nunca hubieran sido el corazón del hogar. Hoy vamos a sacarlas del olvido, una por una, porque cada nombre trae un recuerdo pegado al paladar. Número 20. Sopes de tuétano. Un sope de raíces antiguas, pero en versión de hacienda, tuétano asado hasta volverse casi líquido, sobre una base gruesa de maíz untada con frijoles en manteca. Sal, limón y salsa de morita, nada más. Cruje abajo y se deshace arriba. Parecía condenado a desaparecer con la dieta urbana, pero volvió, hoy es un lujo rescatado que siempre fue popular. Número 19. Guasontles capeados en caldillo. Un quelite prehispánico que sobrevivió prohibiciones y se quedó en la cocina del pueblo. Se forman tortitas con los tallos cocidos, se rellenan con queso y se capean con huevo hasta quedar doradas. Luego se meten en caldillo de jitomate con epazote para que el capeado se ablande y se impregne. No se fue por falta de sabor, se fue por lo que exige, tiempo y mano fina. Número 18. Panuchos y salbutes. Dos antojitos yucatecos que parecen iguales hasta que muerdes. El salbute se infla al freírse y queda ligero, casi aire, listo para recibir pavo o pollo, verduras y cebolla morada curtida en naranja agria. El panucho se abre y se rellena de frijol negro antes de freírse, por eso es más firme y profundo. Los dos viven del punto exacto del aceite y del equilibrio entre acidez, carne y manteca. Número 17. Moronga en salsa verde. La cena fuerte del aprovechamiento total. Sangre de cerdo con especias, embutida y cocida con cuidado, típica de mercados y cocinas rurales del centro. Se doraba en manteca y se hundía en una salsa verde ácida de tomatillo y chile, porque esa acidez era la que domaba lo intenso y lo graso. Se comía con frijoles y tortillas recién hechas. Hoy la moronga sigue, pero casi siempre reducida a taco, el guiso completo, el de cena, es el que se está perdiendo. Número 16. Tacos de cabeza al vapor. Un tesoro nocturno del Bajío y el centro, hecho con paciencia, la cabeza se cuece al vapor durante horas para que la carne quede jugosa y se desprenda sola. De ahí salen cortes con carácter, desde cachete y maciza hasta ojo y sesos. Trompa y oreja aportan esa gelatina de colágeno que antes era parte del gusto. Se servían en doble tortilla con un toque del caldo, y el consomé aparte con cebolla y cilantro. Pero la limpieza y el despiece son una faena, y por eso muchos terminaron eligiendo guisos más rápidos. Número 15. Quesadillas de huitlacoche. El hongo del maíz, oscuro y perfumado, con un sabor terroso y ahumado que solo aparece en temporada de lluvias. Se guisa rápido con manteca, cebolla, ajo y epazote, se encierra en tortilla recién hecha, a veces azul, con queso Oaxaca fundido al comal. Antes era cena esperada. Hoy, entre el estigma de parásito y lo difícil de conseguirlo, quedó más en ciudades y restaurantes que en la mesa popular. Número 14. Picadas veracruzanas. No son sopes, su centro se hunde para atrapar lo untado. Pequeñas, gruesas, de comal, con bordes pellizcados y la esencia de la costa, manteca y salsa sin timidez. Rojas, verdes o blanquitas solo con manteca y sal, rematadas con queso y a veces cebolla. Eran cena de portales y mercados. Al cambiar la manteca por aceite, muchas perdieron el golpe original que las hacía irresistibles. Número 13. Machaca con huevo. Hoy la llaman desayuno, pero por años fue cena del norte, carne seca salada, deshebrada, rehidratada y mezclada con huevo, cebolla y chile. La manteca y el jitomate al final la dejaban jugosa, lista para tortillas de harina recién hechas. Lo que antes era método de conservación y sabor, ahora se volvió industria, y la machaca casera, la de verdad, cada vez es más rara. Número 12. Enfrijoladas con chicharrón, pura cena de consuelo. Aquí el frijol no acompaña, manda. La tortilla se baña en una crema de frijol negro licuado con su caldo,
ajo, cebolla y un toque de chile, espesa en la cazuela hasta quedar suave y especiada. Se rellenan con queso o pollo, y arriba vienen crema, queso y lo que lo cambia todo, chicharrón en trozos, o a veces chorizo frito, para meter crujiente y grasa contra la tersura del frijol. No es difícil de comer, es difícil de preparar con calma, y por eso muchas cocinas lo fueron dejando. Número 11. Tamales colados, la seda de Yucatán. No se parecen a los tamales comunes porque su textura es otra liga. La masa se mezcla con caldo y manteca, pero luego se cuela fino, hasta borrar cualquier grumo, y queda aterciopelada, casi cremosa. Se rellenan con pollo o pavo en achiote, o con relleno negro, se envuelven en hoja de plátano y van al vapor. Antes eran cena especial. Hoy el colado, que exige tiempo y paciencia, los ha vuelto una rareza incluso en su tierra. Número 10. Tacos de canasta, la cena de prisa que alimentó a medio país. Nacieron para el trabajo, vendedores que recorrían fábricas y oficinas llevando tacos ya armados. Van de guisos sencillos como papa con chorizo, frijol, chicharrón en salsa verde o adobo, y terminan cociéndose en el calor y el vapor dentro de la canasta. Por eso les dicen de sudor. Porque llegan suaves, calientes y con ese sabor que solo sale cuando el taco reposa y se impregna. Los tacos se acomodaban por capas en una canasta forrada, se bañaban con aceite caliente con chile y se sellaban con una tela gruesa. Ese calor los cocinaba al vapor, tortilla húmeda, suave y brillante, lista para aguantar horas como cena barata y rápida. Todavía existen, pero el guiso y el ritual original se han ido simplificando hasta volverse más comerciales. Número 9. Sopa de tortilla con chicharrón, el caldo espeso de casa. La versión de mediados del siglo XX no dependía de montañas de guarniciones, sino de un caldo profundo, jitomate licuado con ajo, cebolla y un toque de pasilla o morita, apenas frito en manteca. La diferencia brutal era el chicharrón, no se ponía crujiente encima, se echaba desde antes para que se ablandara, se deshiciera un poco y soltara grasa, sal y un sabor ahumado directo al caldo. Eso lo espesaba de forma natural y lo volvía una cena completa. Epazote cocido ahí mismo, y al servir, solo lo justo, tiras de tortilla frita, queso ranchero y aguacate. Cuando el chicharrón dejó de cocinar el caldo, la sopa se volvió más ligera y perdió esa densidad que llenaba de verdad. Número 8. Huaraches de nopal, la base verde que engaña al antojo. Aquí no hay masa, el huarache es un nopal entero, asado, con esa forma ovalada perfecta. Encima van frijoles ligeros, queso panela, salsa y alguna proteína magra como pollo o carne asada. Es fresco, alto en fibra y sorprendentemente llenador. El problema es que, aunque gusta a quienes buscan comer más limpio, casi siempre queda opacado por el huarache de masa y fuera de ciertos mercados es difícil de encontrar. Número 7. Tostadas de pata en vinagre, la gloria fría de las fondas. Este antojito vive de una textura que no se improvisa. La pata de res debe cocerse a fuego muy bajo durante horas, hasta que el colágeno quede gelatinoso y suave. Luego se pica y se deja en escabeche fuerte de vinagre, cebolla, zanahoria, chiles y especias, mínimo un día, para que agarre ese sabor ácido, especiado y conservador de antes. Se sirve sobre tostada con frijoles refritos, a veces crema, lechuga y queso cotija. Por la paciencia que exige, terminó volviéndose más de mercado y fonda que de comida rápida. Número 6. Mole de olla, el caldo que no es caldo. Es la versión mexicana del cocido del virreinato, una cena caliente del altiplano y zonas frías, hecha para reconfortar de noche. No queda aguado, queda denso y satinado por el colágeno que se suelta lentamente. Se cocina con cortes que piden horas, como espinazo de cerdo o chambarete con tuétano, para que el caldo se vuelva rico y profundo. Los chiles secos, pasilla y ancho, se tuestan, se muelen con especias y se cuelan para dar un sabor terroso y afrutado. Y las verduras siguen la milpa, elote, calabacitas, ejotes. En algunas versiones aparece una tuna agria que equilibra la grasa, un detalle fino que hoy muchas veces se omite. Al final, epazote, el golpe aromático que lo firma.
por su paciencia y complejidad, se fue quedando para domingos y cocinas muy tradicionales. Número 5. Gorditas dulces horneadas, caramelo del norte y el Bajío. No son las de comal, estas van al horno. La masa mezcla maíz, a veces con trigo, piloncillo, canela y, según la zona, leche o queso rallado. En horno de leña toman una corteza ligeramente caramelizada y un sabor a dulce profundo, como de feria y panadería antigua. Se comían calientes, a veces rellenas de nata o queso fresco, como merienda o cena. Pero al necesitar horno y preparación cuidadosa, quedaron casi solo en panaderías artesanales y ferias regionales. Número 4. Enchiladas mineras, el poder de Guanajuato en manteca. En Guanajuato, estas enchiladas no eran cualquier enchilada, eran un ritual marcado por la manteca, el chile y el carácter del estado. No eran solo tortilla con salsa, eran una cena con identidad, de esas que se sienten desde el primer olor en la cazuela. Pensadas para alimentar a los mineros, las enchiladas mineras eran pura energía. La tortilla se bañaba en un adobo espeso de guajillo y ancho, frito en manteca, y se rellenaba con queso añejo y cebolla. Lo que las hacía únicas era la guarnición, papas y zanahorias cocidas y luego fritas en esa misma manteca del chile, impregnadas de sabor. Lechuga, crema y queso fresco cerraban el plato. Hoy, por lo laborioso y lo contundente, quedaron casi solo en la cocina regional. Número 3. Chiles rellenos en caldo, la elegancia que se perdió. Antes de la versión seca, el chile relleno se servía en caldo. El poblano iba relleno de picadillo agridulce con carne, frutas, nueces y especias, capeado con huevo y sumergido en un jitomate ligero con perejil. El caldo suavizaba el capeado y convertía el plato en una cena completa, casi de cuchara. Era más fino, pero también más difícil de servir, y por eso fue desapareciendo. Número 2. Tlaxcales, el pan de maíz que alimentó al campo. Hechos con maíz cacahuacintol tierno, piloncillo y canela, los tlaxcales eran gorditas dulces horneadas lentamente en comal o horno de leña. Sabían intensamente a maíz y melaza y se comían con café de olla como cena o merienda. Conseguir el maíz y molerlo como antes ya no es fácil, y por eso sobreviven casi solo donde la tradición sigue viva. Número 1. Tlapique de pescado, el tamal sin masa. El tlapique es una técnica prehispánica lacustre. Pescado mezclado con jitomate, cebolla, chile y epazote, envuelto en hojas de maíz y cocido directo sobre el comal o las brasas. No lleva vapor, y ese calor seco le da un ahumado sutil imposible de imitar. La dificultad de la técnica y la pérdida de ingredientes originales lo sacaron de la cocina diaria. Estas cenas no eran solo comida. Eran ingenio, paciencia y familia reunida alrededor del calor. Cada platillo cuenta cómo México supo convertir lo sencillo en algo profundo. Recordarlos es mantener vivo un legado donde el sabor y el hogar iban de la mano. ¿Cuál de estas cenas volverías a poner primero en tu mesa?